Bueno, el primer comentario es pues, que nos hables un poco de tu vida profesional, tu trayectoria, tus proyectos, un resumen. Bueno, pues sobre el plano profesional, yo soy profesora, directora del Centro de Formación Educa Islam. Me dedico a impartir clases, a sensibilizar, dar conferencias, a escribir en temas relacionados con el Islam en general y en concreto sobre el tema de las mujeres. Yo abogo por una visión feminista de las religiones y en ese sentido pues estoy también en conexión con feministas católicas, judías, que me interesan mucho sus trabajos. Luego pues también todo lo que es el aspecto de la formación en los colegios, ¿no? Para niños, cómo a través de la educación en la escuela pues podemos contribuir a tener una visión plural y abierta del Islam y no estigmatizada. Eso es en el plano profesional y luego en el plano, digamos, asociativo, pues soy vicepresidenta de Junta Islámica, que es una entidad que se fundó este año celebramos el 25 aniversario de la fundación y es conocida en el ámbito, digamos, del federativo de la Organización de los Musulmanes en España por haber firmado el acuerdo de cooperación con el Estado en el año 92, en el que se regula una serie de derechos para la comunidad musulmana y pues bueno, también conocido por la producción de libros, pensamiento, la recuperación y el hecho de que se entronca y se recupera todo el legado andalusí, el pensamiento de filósofos, científicos andalusíes y concretamente en una página web que se llama webislam.com, que es una web de referencia que visitan millones de personas. Pues esa es nuestra ventana abierta al mundo. Desde Junta Islámica tenemos ese portal que tiene una gran tradición. Y después, hace un año, me encargaron que asumiera la coordinación de la Comisión de Formación de la Comisión Islámica de España, con lo cual me permite entroncar lo que estoy haciendo a nivel profesional con algo que es el ámbito de la representación. Bueno, yo más que representación siempre insisto en la interlocución con el Estado, como decía antes, en relación al cumplimiento de los acuerdos de cooperación en los que se contempla una serie de derechos y necesitamos formar a los musulmanes en España y de hecho es algo, digamos, transversal, ¿no? En los acuerdos de cooperación no es que haya un artículo que contemple específicamente la formación como tal, sino que en todos esos ámbitos, desde los rituales para enterrar hasta no sé, las personas que deben atender la asistencia religiosa en las prisiones, en los hospitales, bueno, pues todas esas personas que atienden a la comunidad musulmana tienen que estar formadas y saber transmitir un mensaje sobre el Islam correcto. Así que eso, he intentado aunar mi trabajo asociativo con el trabajo profesional y pues últimamente está convergiendo más, porque antes yo me dedicaba a dar clases, era profesora de bachillerato de lengua castellana y he dejado de lado un poquito ese ámbito y me dedico plenamente a estos temas. Bueno, la siguiente pregunta, que son dos. Una es, digamos, las razones así de por qué existe la islamofobia en España, en el Estado español. ¿Cuáles serían los instrumentos para poder combatir esta islamofobia? ¿Cómo lo podríamos combatir? Son preguntas que si tuviéramos la respuesta, ¿no? Ya podríamos ser eficaces. Bueno, hay cosas que se pueden hacer, pero evidentemente el trabajo es difícil y hay mucho que hacer. Sobre de dónde proviene la islamofobia, ¿no? Algo así la pregunta, sí. La primera. Digamos que esto no... A ver, lo que es en sí la terminología islamofobia es relativamente moderno, entre comillas. Se habla por primera vez de islamofobia como término, que es un neologismo, que de hecho, como comentaba la profesora Luz Gómez, no lo recoge ni siquiera como término el diccionario de la Real Academia Española. Pues no recuerdo el año exacto, pero finales de los 90, creo que era en el 98, una ONG que no te sabría decirlo ahora en inglés, pero ya buscaré la referencia, pues recoge por primera vez como un catálogo que detecta cuáles son o la definición de islamofobia y cuáles son los puntos según los cuales habría una visión o se defendería una visión islamófoba.
eso a finales de los 90, creo que en el 98. A partir de ese momento empieza a usarse cada vez más en los medios de comunicación, a pesar de que hay cierta corriente intelectual en Europa que niega que exista la islamofobia como concepto. No que haya casos de racismo, porque eso es evidente, o sea, cualquier persona que observe la realidad lo ve, ¿no? Pero niegan el propio concepto de islamofobia porque, o sea, voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿no? Del argumento contrario de que niegan que pueda existir la islamofobia, diciendo que todo lo que sea una crítica hacia el Islam va a ser tachado de islamofobia, con lo cual, digamos, el Islam, como si el Islam fuera alguien, ¿no? Estaría protegido de cualquier crítica, porque cualquier crítica que se le hiciera sería tachada de islamofobia. Eso es lo que acusan ciertos intelectuales sobre el uso de la islamofobia. Ahora bien, a este tipo de personas hay que contestarles que, aunque es cierto que el racismo, la xenofobia han existido desde siempre, ¿no? Pero ¿qué matiz añade la islamofobia que no recoja las otras fobias, ¿no? Pues en el caso del racismo estamos hablando de razas diferentes, aunque hoy en día el tema de la raza incluso es una palabra que está en desuso, que no se habla de razas, ¿no? Porque bueno, toda la teoría de las razas, etcétera, no está hoy en día muy bien visto. Pero bueno, en todo caso como un origen étnico distinto, ¿no? Por el hecho de provenir de otro país o de venir de otra cultura. El tema de la xenofobia, pues el odio a los extranjeros. Pero entonces, ¿qué añade el matiz de la islamofobia? Pues es por el hecho de ser musulmán. El odio que algunas personas, un odio irracional, que sin sentido y sin razón, que sienten hacia personas musulmanas por el hecho de ser musulmanas o lo relativo al Islam. Es decir, pongamos por caso, una mujer española musulmana a la que le arrancan el hijab o la agreden por la calle porque tiene un atuendo que la visibiliza como musulmana, si la agreden no le pueden llamar racismo porque es española, ni xenofobia porque no es extranjera, pero digamos que el ataque es realizado por el hecho de percibirla por ser musulmana, ¿no? Eso, digamos, sería un caso emblemático para que viéramos la diferencia, ¿no? El origen, de hecho, que eso entronca con una tradición de racismo en España, pues con la morofobia, ¿no? Que desde la época de los moriscos, que ya pues había, a pesar de que siempre se dice que era la cultura de las tres religiones en Al-Ándalus, que evidentemente pues sí que podían convivir distintas personas, pero cuando empezó pues la caída de los reinos de taifas y con la reconquista, etcétera, pues también hubo una persecución y un genocidio contra los moriscos. Entonces se fomentó, esta palabra la utiliza creo que es etnóloga, si no me equivoco, que se llama Christiane Stalaert y es una belga, y ella recoge pues todos estos casos de morofobia en la época de Al-Ándalus, muy interesante, y habla sobre el tema de la pureza de la sangre, etcétera, y cómo hemos heredado hoy en día esa morofobia latente que no ha desaparecido, pero que se ha reconvertido o modernizado en forma de islamofobia, y conecta también evidentemente con la islamofobia a nivel internacional, no solo por nuestra propia historia en España, sino con todo lo que es la islamofobia a nivel internacional y el auge de la extrema derecha, del fascismo, que va a utilizar el tema del Islam como cabeza de turco, ¿no? Para que, bueno, por una cuestión de intereses puramente políticos, ¿no? Y por desgracia hay cierto sector del feminismo, digamos, más ortodoxo e institucional que no se dan cuenta de que son usadas y instrumentalizadas por esas corrientes fascistas y las están utilizando para fomentar islamofobia, en este caso por el tema de las mujeres musulmanas. La siguiente pregunta es sobre el feminismo islámico. ¿No consideras que puede ser un fenómeno sincrético en el sentido de que hay algunas cuestiones de legislación islámica, como por ejemplo el tema de la herencia, que son claramente que desfavorecen, ¿no? a las mujeres?
o por ejemplo de que en algunas también legislaciones de países de mayoría musulmana que sea lícito la poligamia. No sé cómo puede ser. Bueno, no, de hecho hay un debate interno sobre el tema del feminismo islámico, sobre si ha de ser llamado, o sea, si hay diferencias entre un feminismo islámico, musulmán, árabe, incluso hay quien habla de feminismo islamista, no islámico sino islamista, si eso es compatible o no, que una mujer islamista sea feminista, etcétera. O sea, hay toda una serie de debates que, bueno, ahora sería un poquito largo de explicar, pero o incluso se habla de si no se tendría que decir feminismos islámicos en plural, o sea, que hay toda una efervescencia y debates, desacuerdos y encuentros, pero bueno, eso también es signo de que las ideas están en ebullición y que es algo que se está tratando, ¿no? Ahora bien, en los contextos de mayoría musulmana, yo he participado concretamente en varias reuniones internacionales en las que se han congregado muchísimas personas musulmanas, mujeres musulmanas, quiero decir, de distintos continentes, y la prioridad número uno, recuerdo una anécdota en un encuentro en Malasia, en Kuala Lumpur, nos hacían como unas encuestas cada día para que eligiéramos, tipo test, ¿no? Una de las preguntas de la encuesta nos decían cuál es el tema principal, el punto más importante que creéis que tenéis que trabajar como feministas musulmanas. Y estaban pues, las típicas prioridades de la agenda feminista, ¿no? Pues acceder a un sistema económico igualitario o acceder a la educación, etcétera. Bueno, los típicos, digamos, las típicas reivindicaciones feministas. Y contrariamente a lo que se podía pensar, que eso evidentemente es importante, pero el punto número uno que se llevó el 70% de los votos de las asistentes, llevamos unas 300 activistas de todo el mundo, fue el acceso a la interpretación de los textos. Ese fue el número uno. Y con diferencia respecto a los demás. Es decir, entendían las mujeres de los países de mayoría musulmana que puesto que están dentro de un marco religioso y las legislaciones y concretamente los códigos de familia, porque sobre lo que comentabas es en concreto atañe sobre todo a los códigos de familia, que en este caso la mayoría de códigos de familia son perjudiciales o discriminatorios hacia las mujeres, se validan supuestamente en base a una lectura machista de los textos del Islam. Se legisla a partir de muchas cosas, pero bueno, están los hadices, están ciertas interpretaciones del Corán e incluso lo que no se percibe y no se sabe es que la mayoría de países del Magreb se inspiran del código napoleónico y no tanto de las fuentes islámicas, que esto es algo que tampoco se suele decir ni se sabe, ¿no? Entonces el trabajo de muchas activistas y los esfuerzos se han dedicado en ese ámbito concretamente, los códigos de familia, en cambiar esas legislaciones. Entonces hay distintas estrategias. Hay desde estrategias de feministas laicas, por decirlo así, que no son necesariamente creyentes ni practicantes, pero que viven en países de mayoría musulmana y que van a utilizar los textos del Islam como estrategia para poder abrir esos cerrojos. En cambio, lo que se diferenciaría es esas feministas laicas, en su mayoría pues izquierdas, feministas, que no son personalmente creyentes, ¿no? Pero que no están en contra del Islam, no fomentan islamofobia, sino que ven en el Islam pues, o la manera de utilizar la tradición de manera inteligente, ¿no? Cómo abrir esos cerrojos. En cambio, las feministas musulmanas lo que van a hacer es releer los textos, releer el Corán en clave feminista, es decir, desde un enfoque desde dentro, un poco justificando la centralidad del Corán, la centralidad del mensaje coránico, pues de igualdad, de justicia, etcétera, y van a diferencia de otras feministas, en las que sí, que es verdad que confluyen, hay cierta convergencia con algunas, pero digamos que el punto distintivo es que van a reivindicar la espiritualidad dentro del feminismo, cosa que hay cierto feminismo materialista pues que no ve la necesidad pues de trascender la realidad, ¿no? Entonces
Es decir, reivindicar que la aportación que podrían hacer las feministas islámicas al feminismo global es esa visión espiritual, esa dimensión espiritual, que hay ciertas corrientes de feminismo de laicas ateas que excluyen esa posibilidad, ¿no? Es decir, el poderse poner las gafas en todos los ámbitos, las gafas feministas, en la economía, en la política, en la cultura y también en el ámbito religioso. No abocar a un callejón sin salida a las musulmanas creyentes que les dicen o eres creyente sumisa y aceptas que el Islam es machista, o bien liberada y dejas de lado la religión. La posibilidad de abrir ese callejón sin salida es decir, no, tú no tienes por qué elegir, tú puedes ser creyente y reivindicar la igualdad de género. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Quizá no a través de los tratados internacionales, de la CEDAW, de los derechos humanos, sino que en clave de la lectura feminista de los textos. Y eso es digamos, la gran diferencia, aunque también evidentemente se utilizan todas las otras estrategias que estaba diciendo, ¿no? De las ONGs locales y tal. Es decir, que las fronteras no son tan claras. Hay convergencias y hay diferencias, pero esa, digamos, sería la aportación principal de las feministas musulmanas que están trabajando desde dentro. Respecto a la enseñanza religiosa islámica de la educación primaria, ¿cómo fue el proceso para poder aprobarlo? Esto está contemplado en los acuerdos de cooperación desde el año 92. En el artículo 10 se recoge el derecho a recibir clases de religión islámica en la escuela pública, al igual que los derechos recogidos en el concordato con el Vaticano. Pues en el año 92 se vio que había una discriminación respecto a minorías religiosas y se intentó, lo explico rápidamente, ¿no? Que se intentó equiparar en cierta medida esa diferencia de privilegios que tenía una religión y no el resto. Eso a día de hoy todavía es papel mojado en la mayoría de comunidades autónomas porque tienen transferidas las competencias de educación a cada comunidad autónoma, con lo cual las que pertenecen al territorio MEC, es decir, al Ministerio de Educación y Ciencia, son simplemente en 6 comunidades actualmente que se imparten clases de religión. Es Ceuta, Melilla, Aragón, las Canarias, Andalucía y País Vasco. El resto hay que ir pactando y negociando y firmando convenios una a una con todas las comunidades autónomas. O sea, una labor titánica de la comunidad musulmana que no tiene encima, o sea, que tiene una situación precaria, no hay apenas financiación y tiene que irse gastando dinero en desplazamientos, en reuniones, en ir pactando algo que en teoría está ya contemplado en los acuerdos de cooperación. Pero como cada comunidad autónoma dice es competencia mía educación, pues digamos que el Ministerio no tiene potestad para presionar en ese sentido, ¿no? Recientemente, el día 11 de febrero, mantuvimos una reunión con la consejera de Educación de la Generalitat, Carme Rigau, y nos comentó que desde la Generalitat van a optar por una asignatura común de cultura de las religiones, una asignatura confesional, y yo le pregunté concretamente, digo, bueno, que en principio, incluso ya fuera de mi cargo, digamos, como responsable de la Comisión de Formación de la Comisión Islámica, sino yo personalmente, esto digamos extraoficialmente, pues sí, encuentro que es una solución factible, que hace muchos años que se propuso en la UNESCO de Cataluña. Hay un documento del año, creo que 2001, que recoge esa propuesta con la participación de las distintas religiones y en clave confesional, porque lo que puede ser es que seamos ignorantes del hecho religioso, ¿no? Y que cuando miremos de una catedral o no sé, la Alhambra de Granada, pues no sepamos interpretar ni tener ningún referente porque somos unos ignorantes del hecho religioso, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante conocer otras religiones, incluso para los no creyentes, pues saber cosas de la cultura o de las religiones de otras personas. El problema que yo le planteé y no conseguí arrancarle una respuesta a la consellera es que si la opción de los niños va a ser, bueno, cuando tú tienes que prematricularte tienes que elegir y marcar las opciones de las asignaturas en las que te quieres matricular. Digo, bueno, entonces ¿qué va a ser? ¿Obligatorio para todos los niños de Cataluña elegir, no hay elección, hacer esta asignatura de cultura de las religiones? Pues me parecería hasta cierto punto bien. El problema es que si te dan a elegir, tú tienes que marcar en qué asignatura quieres optar y sería o la asignatura de religión católica
o cultura de las religiones. Entonces ahí estamos de nuevo ante una discriminación los musulmanes, porque un niño musulmán no entendería por qué se puede elegir religión católica o cultura de las religiones en clave confesional y no se puede elegir religión islámica. Es decir, que mi postura es o todos o nadie. Si está la Iglesia católica, si está la religión católica, tienen que estar las otras religiones. Y si no están, no está ninguna, y una cultura de las religiones en clave confesional. Lo que puede ser es que sí que esté una religión en la escuela pagada el profesorado con los impuestos de todos los contribuyentes y que las otras religiones no estén. Ahí hay una discriminación y que en todo caso solo podrían resolver los tribunales, porque si no hay voluntad política para... Entonces no conseguí hacerle decir que sí, que iban a retirar religión católica y que iba a haber solo la oferta de una asignatura para todo el alumnado. Evidentemente estamos en época de elecciones y no podía hacer ese tipo de declaraciones. Está por ahí una pregunta sobre algo que me llamó muchísimo la atención, que se creó la Cátedra de Estudios Islamo-Cristianos Ibn al-Arabi por la Junta y la Universidad de la Mística. Me gustaría que nos hablases un poco de los objetivos. Pues a ver, iniciando la historia del contacto con esta universidad, resulta que hace unos años se creó en Córdoba no es ni siquiera una asociación, es decir, no es una asociación al uso con unos estatutos, un grupo de personas que se reunieron en torno a un proyecto que se llamaba y se llama Mesa Unidad. Es decir, personas de distintas religiones o no religiones, con cierta, no curiosidad, pero necesidad de un encuentro espiritual, digamos, y nos reuníamos se sigue haciendo, no sé por qué hablo en pasado, pero bueno, que nos reunimos en un sitio que se llama El Quiñón, en Córdoba, y una vez al mes, en domingo, nos reuníamos para orar en silencio. Es decir, encontramos como mejor manera de empatizar con las demás espiritualidades el no utilizar la palabra ni rituales propios de cada religión o cada espiritualidad, sino de encontrarnos en el silencio, en la meditación. Es decir, normalmente se leían textos y se suelen leer textos de distintas religiones o también budistas, no solo religiones sino espiritualidades, y luego había como un silencio, un tiempo, una media hora, 20 minutos de silencio en la que cada persona individualmente meditaba en torno a lo que se había escuchado. Esa experiencia se trasladó concluyó el año de haber hecho estas reuniones, estos encuentros de meditación, y concluyó el año, fue el año pasado, no el anterior, en el CITES, en la Universidad de la Mística en Ávila. Hicimos ahí un encuentro nacional de todas las religiones y espiritualidades y reproducimos el formato de lo que veníamos haciendo en Córdoba allí, para que incluso la gente que venía de otras ciudades pudiera reproducir ese formato de meditación en la unidad, en silencio, en otras ciudades. Digamos que ese fue el inicio por el cual conocimos la Universidad de la Mística y vimos la necesidad de ir más allá. Firmamos un convenio de colaboración Junta Islámica con la Universidad de la Mística y entonces ahora estamos ahí, todavía no lo hemos cerrado, pero lo más seguro es que en noviembre llevemos a cabo el primer seminario, la inauguración de la cátedra, con conferencias, proyección de un documental sobre la vida de Ibn Arabi, poemas, etc., ¿no? Va a ser un fin de semana dedicado a la figura, la obra y enseñanzas de Ibn Arabi, el místico murciano. Y esta universidad, que es de la mística, pues evidentemente ese es el punto en común, ¿no? Digamos que son los místicos, y en concreto ellos están festejando creo que es no digo una burrada, ahora no sé cuánto aniversario, es que no me acuerdo, tendría que mirarlo. 850. Pues no me acuerdo, tengo que comprobarlo. Digo, no voy a decir una tontería, pero un no sé cuántos aniversario que a lo largo de todo el año están celebrando de Santa Teresa de Jesús. Y entonces pues también trabajan sobre los místicos, las enseñanzas de los místicos, publican libros, etc. Y la verdad es que es muy interesante que por fin los católicos y musulmanes y personas porque también tienen cátedras de otras religiones, pues nos unamos y veamos en qué puntos tenemos en común
y trasladarlo, el que se pueda matricular la gente. Y es interesante porque hay profesorado musulmán, católico, juntos en un proyecto, ¿no? Intentando trasladar esa visión espiritual de las religiones, que en realidad es el núcleo, ¿no? Es lo más importante. Bueno, la penúltima pregunta es ¿qué futuros proyectos tienes pensado? ¿A nivel personal o asociativo o de todo un poco? Bueno, todo un poco. Bueno, a nivel asociativo, Junta Islámica, que te comentaba, celebra el 25 aniversario. Estamos trabajando para poder fundar, voy a ser reiterativa, fundar una fundación. Es decir, que hemos visto que el marco de lo religioso se nos quedaba estrecho, que las administraciones nos imponen que trabajemos en un ámbito estrictamente de lo que la administración entiende que es la religión, y cuando te sales un milímetro de lo que, en su concepción tan estrecha de lo que es la religión, que es la mezquita y 4 cosas más, entonces ya te estás moviendo en un ámbito que no es religioso. Nosotros, miembros de Junta Islámica, en su mayoría musulmanes españoles, entendemos la religión como una forma de vida, no como una religión y una estructura jerárquica, sino que en todos los actos de nuestra vida estamos impregnados por esa visión espiritual, que se traduce en la ecología, en el respeto por los demás, en la lucha por los derechos humanos, en la dignidad de las personas, en la solidaridad. Y eso, pues evidentemente nos habían hecho calzar un zapato que se nos ha quedado pequeño, porque no podemos estar constantemente trabajando en función de lo que la propia administración conciba como lo que es una religión, ¿no? Entonces ese marco, digamos, lo hacemos estallar en el sentido metafórico, salimos de ese marco estrecho y abogamos por una fundación social, cultural, en la que pues tenemos mucho más margen de maniobra, y ya tenemos, por la trayectoria de Junta Islámica, más de 25 años trabajando sobre estas cuestiones, pues tenemos muchos aliados, gente muy interesante que está haciendo una labor realmente, y que el hecho de estar ahí con una comunidad religiosa les suponía un freno, ¿no? En cambio, el poder abrir es como un paraguas más inclusivo y más grande, nos permite movernos en otro ámbito de lo social, como decía, cultural, etcétera, y entonces es nuestro horizonte, ¿no? En el futuro, el poder tener una fundación que nos va a permitir hacer cosas más interesantes y poder llegar a otros ámbitos, incluso en el ámbito internacional, ¿no? Poder hacer cosas. Eso, digamos, en el ámbito asociativo. Desde lo que es la Comisión Islámica de España, que ya digo, yo no concibo que seamos representantes, sino interlocutores, y digo que no somos representantes porque no hay unas listas electorales, no hay un voto, un musulmán un voto, etcétera, etcétera, sino que, bueno, se nos ha designado con las limitaciones que suponen los propios estatutos de la Comisión Islámica, que contemplan que solo pueden votar un número, no recuerdo cuánto, pero un número concreto de votos por federación en función del número de personas de cada federación. Es decir, que eso no es un voto democrático, ¿no? Sino es un voto de mayorías, y de mayorías que están federadas en la Comisión Islámica de España, con lo que deja fuera mucha gente musulmana. Por eso yo insisto, digo, yo no represento a nadie, yo no soy ni política ni nada, yo soy una interlocutora, porque en la mesa, cuando tienes que negociar con el Estado, no nos podemos sentar 2 millones de musulmanes, nos sentamos unos cuantos, nada más. Pero yo en todo caso traslado las reivindicaciones de las comunidades y tengo que volcar luego la respuesta de la administración a las comunidades de base. Ese es el único cometido que yo me impongo, ¿no? Y en ese sentido, pues intentar que la Comisión Islámica sea cada vez más democrática, asamblearia, que no sea una relación vertical desde unas élites hacia las comunidades de base, sino que haya unas relaciones horizontales, que haya más empoderamiento de musulmanas, que tengan cargos directivos, que participen en las mezquitas, en las juntas directivas, que creen asociaciones. O sea, es una aspiración como muy utópica, ¿no? Pero realmente pues hacer que seamos una comunidad viva, dinámica y abierta, ¿no? A distintas perspectivas. Y creo que, bueno, tengo tantas a nivel personal, pues escribir algún libro, eso sí, es mi asignatura pendiente. Cuando mis niñas sean más mayores. Me dejan un poquito de tiempo. Estaremos atentos. A ver si... La última pregunta, ¿qué nos aconsejas desde nuestra asociación, el Centro de Investigadores y Profesionales Euroárabes, trabajar aquí en Cataluña? ¿Qué ejes podríamos priorizar en tu
Pues es cierto que hay muchos, pero creo que lo comentábamos antes de la entrevista, el hecho de ocupar espacios que no estén ocupados, es decir, hacer algo que ya está saturado, que ya hay muchas asociaciones que lo están haciendo, pues bueno, siempre puede ser interesante una aportación más, pero digamos yo la inquietud que tengo es que qué espacios nos están cubriendo, qué enfoques nos están dando y en todo caso aportar algo nuevo, algo que otras organizaciones o centros no estén dando, ¿no? En ese sentido, pues quizá hacer un diagnóstico de lo que esté faltando o de las carencias y reivindicaciones de los propios musulmanes, también de los no musulmanes, evidentemente. Las líneas prioritarias a día de hoy, yo hablo claro de mí personalmente, lo que a mí me interesa, que encuentro que es donde hay que trabajar, pero no tiene por qué ser necesariamente vuestras opciones, el tema de la islamofobia, el tema de la igualdad de género y luego también pues visibilizar a nivel internacional, o sea, hacer un trabajo local, ¿no? Que se llama global y local. No tener tampoco una visión demasiado local que no nos permita tener una visión de conjunto y viceversa. No estar solo en el plano de lo global y desoír lo que está pasando en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, ¿no? Entonces, intentar tener esa visión constantemente. Una de las cosas que yo recuerdo que aprendí de las feministas iraníes en concreto, es que estaban hartas del paternalismo de Occidente, ¿no? Que siempre les tenían que decir lo que tenían que hacer, los proyectos que tenían que hacer, etc. Y me parece interesante la postura de que en todo caso, si queremos ayudar a países de mayoría musulmana o países no necesariamente de mayoría musulmana, pero a otros países en concreto, hablando sobre el tema de las mujeres, pues que en todo caso sean ellas, sean las propias mujeres las que propongan las soluciones, las que elaboren proyectos y nosotros, digamos, como ciudadanos europeos podemos apoyarlas, pero no dirigirlas y decirles cómo tienen que hacer las cosas. Y en ese sentido, pues se movilizaron las feministas iraníes y fueron haciendo una campaña de 1 millón de firmas contra la lapidación, surgió de ellas mismas, porque son las que mejor conocen las situaciones en sus países, en sus comunidades, y yo creo que eso, siempre evitar la mirada paternalista. Hay una autora que a mí pues me interesa la reflexión, ¿no? De Spivak, que decía: ¿los subalternos o las subalternas pueden hablar? Esa pregunta que quería decir que siempre hay alguien que tiene que hablar por ellas, ¿no? Una visión paternalista y victimizante, ¿no? En este caso concreto hablo yo de las musulmanas, pero se puede hablar de otros contextos, no sé, de la India o de otros países. Y es inevitable a su vez que, es decir, no por el hecho de a lo mejor ser musulmán o ser de origen árabe, dices, bueno, pues yo me considero, no es que me considere, es que la sociedad mayoritaria me considera una subalterna. Entonces dices, bueno, sí, hay que visibilizar esas subalternidades, pero es inevitable que a su vez dentro de esas subalternidades a quien más se va a visibilizar es a la élite, a la gente que piensa, que produce, que escribe. O sea que a su vez hay otra subalternidad, y es que dentro del colectivo musulmán hay personas que a lo mejor no tienen acceso a los medios de comunicación, pues no son periodistas o no son escritores. Entonces siempre hay capas de subalternidad, no siempre hay alguien que va a hablar en nombre de alguien, y en ese sentido hay que tener cuidado de tampoco acabar siendo una élite desconectada de las realidades, sino siempre intentar que haya una relación recíproca y que no necesariamente la verdad la va a tener un intelectual o un académico, sino que se tiene que nutrir también de lo que pasa en la sociedad, del sufrimiento de las personas, algo real, ¿no? Algo con los pies en el suelo. Pues nada más. Ya está, ya te he dado el rollo. Frances Dylan. Ahora el problema para resumir, ¿no? Ah. Anda, que no hay trabajo.